Vamos a entrar a los formatos 52 de colaboración empresarial, que como ya lo mencionó Jenny, pues estos no han tenido ningún cambio por ahora. Su versión es la versión 1. ¿Qué debemos de tener en cuenta en este tipo de contratos? Entonces, ¿quién debe reportar estos formatos? Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial. Ya veíamos, este tipo de reporte no tiene base, o sea, en este tipo de contratos, con el hecho que hubiese ejecutado el contrato durante el año, le toca reportar las operaciones inherentes al contrato. ¿Cuáles son los contratos o entre cuáles se encuentran, cuáles son el tipo de contratos más común dentro de los contratos de colaboración empresarial? Lo mencionaba Jenny. Tenemos los consorcios, las uniones temporales, joint venture y las cuentas en participación, los convenios de cooperación con entidades públicas, los contratos de mandato. Hay mucha gente que no los está reportando y tiene varios mandatos. O sea, está incumpliendo la obligación. Administración delegada, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales. Son los más comunes. ¿Qué reportan? Entonces, los consorcios y uniones temporales reportan la totalidad de las operaciones ejecutadas a través del consorcio o de la UT y deben ser informados por quien tenga la obligación de facturar. Si los dos facturan, los dos reportan. ¿Sí? Cada una de las operaciones inherentes a su parte. En contratos de mandato o administración delegada, reportan las personas o entidades que actuaron como mandatarios o contratistas. Deberán informar todas las operaciones realizadas durante el año gravable ejecutadas en desarrollo del contrato. En contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, entonces, ¿quién va a reportar? Las personas o entidades que actuaron como operador o quien haga sus veces y que se reporta todas las operaciones inherentes al contrato. En los contratos de joint venture, las personas o entidades que actúen como representantes o administradores en el contrato, que reportan igual las operaciones inherentes al contrato. En convenios de cooperación de entidades públicas, las personas o entidades que actúen como administradores del contrato y en cuentas en participación, las personas o entidades que actúen como gestores y que reportan las operaciones inherentes al contrato. Entonces, como ven, en este tipo de contratos, lo que se reporta es únicamente lo del contrato. En el caso, por ejemplo, de los contratos de joint venture, de cuentas en participación, si adicionalmente esa persona o esa entidad tuvo otro tipo de operaciones, para ese tipo de operaciones debe seguir las obligaciones que le corresponden, pero lo que tiene que ver con el contrato es únicamente llenar esta información. Operaciones inherentes al contrato y lo que se reporta ahí. Inclusive tiene un prevalidador diferente que ya más adelante lo vamos a ver. Ya lo hablamos, que se reporta. También que me dice la resolución, que esta información de los contratos de colaboración empresarial no deben ser reportadas por los partícipes ocultos en el caso de los contratos de cuentas en participación, por los consorciados, por las uniones temporales, por los mandantes, por los contratantes, por los asociados, ventures o las demás partes del contrato. Es solamente el representante, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Y lo que ya hablábamos, si yo producto del contrato, tengo otras operaciones, pues esas operaciones sí estoy en la obligación de reportarla siguiendo los parámetros de la resolución. Pero en cuanto al contrato, si yo actué como ejemplo oculto, no tengo que reportar nada del contrato, a una excepción de los ingresos que ahora la vemos. Bueno, es una consulta que tenemos que se le hizo a la DIAN en su momento, si ¿qué pasa en un contrato de colaboración empresarial en cuentas en participación? Que el gestor está en la obligación de trasladarle mediante una certificación a los partícipes ocultos el valor de los ingresos, costos, gastos que le corresponden en la ejecución del contrato. Entonces, como yo le reporto vía una certificación
cuáles fueron los ingresos, los costos, los gastos que me trasladó que le traslada el gestor al oculto. El oculto los incorpora en su contabilidad. Pero esas operaciones ya la DIAN dijo no las tiene que reportar el partícipe oculto. ¿Por qué? Porque las reporta el socio gestor. Acá les dejamos la consulta que se le hizo en su momento a la DIAN para que lo tenga como fuente de consulta, que esas operaciones no las debe reportar, pese a que tenga el gasto allá, que fue un gasto que me trasladaron, un costo que me trasladaron en virtud del contrato, no lo debo reportar. Entonces eso no me va a cuadrar contra el total de costos y gastos de mi declaración tributaria.